Buenos días. Agradecemos la presencia de ustedes en este segundo panel México en la Casa, que hoy abordará la presencia de intelectuales mexicanos en el teatro, la música y las artes visuales de la Casa de las Américas. Me acompañan Vivian Martínez Tavares, directora de teatro de la Casa de las Américas, Silvia Llanes, directora de artes plásticas de Casa de las Américas, y María Elena Vinuesa, directora de música de Casa de las Américas. Hace unos días, creo que ayer, o el primer día que trabajamos acá en la feria, que sesionamos, hablábamos del proceso del libro específicamente como un resultado colectivo y la riqueza que tenía el proceso previo. Ustedes que nos han acompañado en este momento se habrán dado cuenta de cómo se expresó ese proceso previo antes de comenzar esta mesa, de mucha riqueza, y además ya estaba sentando las bases de lo que va a ser una agradable conversación. Ayer, cuando realizamos el primer panel de México en la Casa, recordamos las palabras de Aide Santamaría al inaugurar la Semana Mexicana a finales de 1959. Y una de las cosas que distinguió, o una de las ideas que distinguió el encuentro ayer, fue precisamente esa transversalidad de la casa, esa, diríamos, interseccionalidad de la casa. Y es muy natural que hoy nos encontremos también con experiencias que van a dar fe de esos cruzamientos que se producen de manera permanente en la casa y que entienden cada uno de sus espacios de desarrollo, cada una de sus líneas de desarrollo, no como campos estancos, sino como campos que tributan a esa construcción y esa concepción mucho más amplia de relaciones culturales y de intercambio cultural que ha marcado con particular fuerza las relaciones de la Casa de las Américas con México, país invitado de honor a esta feria. Quisiera entonces dar la palabra a Vivian para que inicie su intervención. Muy buenos días. Hubiera preferido hablar y quizás recorrer un guión de imágenes, pero dada la riqueza de la presencia mexicana en el teatro, del teatro mexicano en la casa, he preferido escribir para tratar de no olvidar ninguna arista. Y siguiendo la línea de la introducción de Fernando, hablando de la transversalidad, en nuestro caso no podía ser de otra manera, para un arte que es síntesis de todas las demás manifestaciones, que necesariamente se vincula con la música, la plástica, la literatura. Y voy a comenzar entonces leyéndoles un texto. Desde que en el número 1 de la revista Conjunto, editada en julio-agosto de 1964, bajo el título de El teatro mexicano en el mundo, el teatro latinoamericano en el mundo, se daba cuenta de la traducción al alemán y a otros idiomas europeos de diversas obras de autores latinoamericanos, entre ellas de los mexicanos Emilio Garballido, Rafael Solana, Jorge Ibargüengoitia y Wilberto Cantón. La presencia de ese país ha sido constante en nuestra publicación especializada a lo largo de casi 6 décadas. Apenas unas líneas después de la mencionada nota, se ampliaba que de Rafael Solana se había puesto en escena su obra Debiera haber obispos en 5 ciudades de la antigua República Democrática Alemana, y añadía que en Nowa Huta, un barrio de Cracovia, se estaba presentando El gesticulador de Rodolfo Usigli, y que el Ballet Folclórico de México, presente en estos días en Cuba, coincidentemente, acaba de apuntarse un resonante triunfo en Inglaterra. Amalia Hernández, su directora, anunciaba la vuelta a Londres para una nueva temporada en el Royal Festival Hall y una gira por varias ciudades inglesas. A lo largo de 58 años y de 203 ediciones, son muy amplios los focos de la presencia mexicana en conjunto. La sección Retablo Histórico del Teatro de Nuestra América, creada en los años 70 por Manuel Galich para dar a conocer las expresiones originarias, dedica un estudio exhaustivo a la presencia náhuatl
en el teatro mexicano hasta el siglo XVIII. La revista edita reportajes, entrevistas y reseñas críticas sobre la práctica escénica del país azteca, su historia, su presente y algunas de sus figuras y agrupaciones. Son textos que resumen investigaciones históricas como las de Olga Marta Peña Doria en relación con la mujer, precursoras en muchos sentidos para nosotros, que relatan la insurgencia del Centro Libre de Experimentación Teatral y Artística, más conocido como CLETA, liderado por Enrique Cisneros, que dan cuenta de la presencia brechtiana en México, que contrasta materiales de Antonio Prieto Estambau acerca de artistas del llamado teatro regional como Ofelia Zapata, o un recorrido sobre varias décadas de acción no objetual, o reflexiones de Anadel Linton sobre el legado técnico y coreográfico de José Limón en la danza moderna, así como análisis minuciosos de la dramaturgia de la frontera norte realizados por Enrique Mijares, él mismo un importante autor, y por su colaboradora Rocío Galicia. Sin que nos faltaran reflexiones teóricas a partir de una vasta práctica del maestro Luis de Tavira, aproximaciones críticas a espectáculos de Luz Emilia Aguilar Cincer o Fernando de Ita, complementadas por las nociones de Bruno Bert en torno a la escuela del espectador y al papel de la recepción en el teatro. Miradas desde México a la escena hispanoamericana de Guillermo Schmidhuber y desde el exterior a los rituales del mundo azteca y el estudio de los elementos preteatrales a cargo del cubano Pedro Morales, o a la dramaturgia de Carballido por la estadounidense Jacqueline Bixler, o la aproximación crítica a los montajes reunidos en importantes eventos como distintas ediciones de la Muestra Nacional de Teatro, escritas por quien les habla. También se dan a conocer la labor tradicional y los nuevos aires de la Compañía Nacional de Teatro, quizás uno de los grupos más estables, una de las agrupaciones más estables en ese país. El teatro político en torno al movimiento del 68, que generó una dramaturgia riquísima. Experimentos performativos de alto poder político en torno a lo real, de producciones de Lo Innombrable, de Geraldine Lamadrid y Benjamín Castro, o la ironía juguetona de un grupo juvenil como Lagartijas Tiradas al Sol, y las búsquedas de un teatro popular desde la memoria y el cuerpo que emprende la Asociación Fortaleza de la Mujer Maya, FONMA, en San Cristóbal de las Casas. También el teatro del disturbio electrónico, un teatro mediado por la tecnología, experimentado por Ricardo Domínguez, y las exploraciones de Rodolfo Obregón acerca del multiculturalismo y el mestizaje. Cuando a mediados de los años 90 del siglo pasado recibimos la visita en la casa de la maestra y directora María Alicia Martínez Medrano, fundadora en Tabasco del Laboratorio de Teatro Campesino e Indígena, un gran referente del teatro comunitario en nuestra región, ya conocíamos y habíamos difundido varios de los estudios de Tomás Espinosa sobre su trabajo, acompañado por las admirables imágenes de bodas de sangre con los actores a caballo en medio del campo, y la aproximación a la poética del grupo también por Leslie Zelaya Alger en relación con su originalidad y el logro de una gran participación de la comunidad en la que trabajaba. Y cuando invitamos a Luis Valdés, fundador del Teatro Campesino en los Campos de Algodón de California, a Mayo Teatral 2010, ya habíamos publicado los análisis de Ivonne Yarbrough Bejerano sobre su génesis y los vínculos y tensiones con el teatro de dentro de México. El universo de la voz actoral aparece a cargo de la actriz y pedagoga Luisa Huertas, líder del Centro de Estudios para el Uso de la Voz y coincidentemente presente aquí ahora con un espectáculo en la programación artística de la feria, e incontables imágenes fotográficas de artistas del lente especializados en la escena como José Jorge Carrión, Philip Amand, Eduardo Lizalde Farías, Enrique Gorostieta, Ireri de la Peña, David Harari, Andrea López
y de los archivos de la revista hermana o sobrina, porque es más joven que Conjunto, Paso de Gato, y de Hugo Wirth, entre otros, quienes generosamente han colaborado de manera desinteresada en nuestra publicación. La representación de la dramaturgia mexicana se manifiesta en un amplísimo diapasón de temas que recogen las obras de Enrique Ballesté, Emilio Carballido, Jaime Chabot, Felipe Galván, Jorge Galván, Dante Medina, Merino Lancilotti, David Holguín, Víctor Hugo Rascón Banda, Antonio Zúñiga, Juan Carrillo, Francisco Lozano Moreno, Petrona de la Cruz, Juan Villoro, Amaranta Osorio y creaciones colectivas, aunque no necesariamente se adscriban a esta categoría, del grupo El Triángulo, Juliana Faesler y la Máquina de Teatro y el grupo Sopilote. Toda esta relación de nombres tiene en la colección de nuestra revista una obra publicada. A pesar de que la presencia mexicana de la dramaturgia mexicana no es nada despreciable, como habrán visto, nos queda por delante un vastísimo campo de autores y autoras por explorar, que deberá concretarse en una antología de teatro mexicano contemporáneo, proyectada pero no lograda por dificultades materiales para su impresión. También dentro del premio Casa de las Américas, México ha tenido una presencia muy significativa en el concurso de literatura dramática, con uno de los más altos índices de participación, que acumula cerca de 400 obras, solo superado por Argentina y Cuba. Es una posición, un tercer lugar que se ha mantenido a lo largo de los años. Obras de muy destacados autores han obtenido el premio Casa y han circulado en los libros de esa colección. Y ya nos estamos cruzando un poco con lo que se tocó en el segmento editorial. Así como menciones y recomendaciones, muchas de las cuales fueron a parar a las páginas de la revista. Entre unos y otros aparecen Emilio Carballido, Jorge Ibargüengoitia, Felipe Santander, Otto Minera, Víctor Hugo Rascón Banda, Humberto Robles, que es el autor mexicano más representado fuera del país, Dante Medina y Alejandro Román Baena. Del lado de quienes evalúan las obras de teatro, conformaron jurados muchos de los ganadores recientemente mencionados, más Sergio Magaña, el español Max Aub, durante su largo periodo de exilio político en México, que vino en representación de ese país, Heraclio Cepeda, Ignacio Cristóbal Merino Lancilotti, Alejandro Galindo, el maestro de la dirección Luis de Tavira, Hugo Salcedo, Ángel Norzagaray y Estela Leñero, que fue la más reciente miembro del jurado mexicano que tuvimos. En la búsqueda del rastro de México en la historia del premio, descubrí un hecho significativo, por lo menos curioso. Las obras teatrales de ese país premiadas lo fueron en casi su totalidad, con solo una excepción, por jurados que integraban teatristas de otras latitudes. De vuelta a los tiempos fundacionales de la Casa, los festivales de teatro latinoamericanos celebrados por la institución entre 1961 y 1966 para dar a conocer al público cubano las obras más representativas de la dramaturgia del continente, promovieron el estreno por agrupaciones cubanas de obras como La Verdad Sospechosa, de Juan Ruiz de Alarcón, El día que se soltaron los leones y El relojero de Córdoba, de Emilio Carballido, y El atentado, de Jorge Ibargüengoitia, entre otras. Otros grandes eventos, como los encuentros de teatristas latinoamericanos y caribeños del 80 y 87, trajeron el primero a José Solé, una gran figura del teatro, un gran promotor y estudioso del teatro mexicano en representación de Limba, y al actor Claudio Obregón, a quien me tocó entrevistar siendo aún estudiante para Conjunto, cumpliendo un encargo de Manuel Galich. En cuanto a la presencia de espectáculos mexicanos entre nosotros, que constituyen la expresión más plena de la creación escénica, el teatro, aunque es un género literario, se hace eminentemente para ser convertido en carne de los actores.
En la dirección de teatro y en la casa toda nos preciamos de que la temporada de teatro latinoamericano y caribeño Mayo Teatral, en sus 10 ediciones celebradas hasta ahora, ha programado una amplia muestra de grupos y artistas de ese país. Interesados en incluir en nuestra curaduría expresiones alternativas, Mayo Teatral fue la puerta de entrada a la isla del performero mexicano en proceso de chicanización, como se define el mismo Guillermo Gómez Peña, con su obra Museo de la Identidad Fetiche, acompañado por Juan Ibarra y Michele Ceballos. Y años después regresó a la casa como parte de la programación de la 8ª Bienal de La Habana en 2003, acompañado además por la actriz y performera mexicana Violeta Luna, a quien esperábamos recibir este año acompañada de otras 2 performers brasileñas con una acción contra los feminicidios, pero las consecuencias económicas de la pandemia nos han obligado lamentablemente a posponer el encuentro con ellas. Programamos también una muestra de cabaret político y social que tiene una amplia presencia en México y que para nosotros era una necesidad de confrontación con el público y los actores cubanos, con la inserción consecutiva en Mayo Teatral 2001, 2004 y 2006 de figuras como Astrid Haddad, Las Patronas, Jesús Rodríguez y Liliana Felipe y Regina Orozco, respectivamente. Las Patronas volverían a la 16 Feria Internacional del Libro en 2007 a presentar como parte de la programación artística El Maíz contra el uso del transgénico y su impacto en la identidad cultural y en la alimentación del pueblo. Y Ofelia Medina llegaría con su recreación de la vida y obra de Rosario Castellanos con la obra Íntimamente Rosario de Chiapas. Y aquí hay un vínculo intensísimo del teatro con la literatura. También han sido parte de nuestro evento grupos significativos como el Teatro El Milagro, que dirige el gran dramaturgo David Holguín y el artista plástico Gabriel Pascal. Carretera 45, fundado por Antonio Zúñiga, y el Teatro Los Colochos, que lidera Juan Carrillo. Todos han sido parte de la cartelera y tuvimos el privilegio de disfrutar de montajes que diseccionan artísticamente el fenómeno de la violencia desde distintas aristas y el narcotráfico y su efecto destructivo en obras como Los Asesinos, Mara o de la Noche sin Sueño y Mendoza, una versión del Macbeth ubicada en el contexto de la Revolución Mexicana y hablando de las pugnas del poder en los estados y en las ciudades del interior ahora mismo. Otra faceta relacionada con la experimentación entre los lenguajes del cine mudo y el teatro, como una suerte de redescubrimiento en vivo y en grande de nuestra comedia silente, llegó con la creatividad del Teatro de Ciertos Habitantes que impulsa Claudio Valdés Curi en la puesta El Automóvil Gris. El rescate de las raíces y su impronta en la vida actual a través del trabajo de la máquina de teatro que lideran 2 extraordinarias mujeres, Juliana Faesler y Clarisa Maleiros, con la pieza Nezahualcóyotl, una ecuación escénica de historias y tiempos, y El Divino Narciso del Teatro de las Rendijas de Yucatán, que dirige la maestra Raquel Araujo, trabajando con jóvenes actrices, y El Verso de Sor Juana, que justamente regresa a La Habana y podrá verse nuevamente por estos días en el Teatro Martí. En colaboración con otros eventos como el Taller de Títeres de Matanzas, hemos acogido en esta misma sala, Manuel Galich, espectáculos de Pablo Cueto como continuidad con los vínculos de la obra de Mireya Cueto, su madre, una gran figura del teatro de muñecos, de Rolando García con Teatro al Hombro, el Teatro Rodante y Ainé Martelli. Es excelente que una feria como esta, con México como país invitado de honor, nos convoque a repasar y revisar nuestro trabajo en la promoción y estudio del teatro de un país al que nos unen tan sólidos, antiguos y entrañables lazos. Y ojalá que sirva para seguir enriqueciéndolos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Vivian por este
recorrido que nos ha propuesto. Vivian en determinado momento regresó al impacto y a la importancia de la Revolución Mexicana. Fue algo de lo que estuvimos conversando ayer y que es uno de los elementos distintivos de Casa. Ese mirar, o sea, acontecimientos que generalmente se enfocan desde una mirada más global o exclusivamente basificados en el escenario europeo, como se miran también los correlatos que en ocasiones para nuestro ámbito fueron protagónicos en América Latina. Es el caso de la Revolución Mexicana, en un 1917, donde en muchas ocasiones solo se ha mirado a determinados espacios de la periferia europea, pero que también es muy importante mirar a este proceso, y es también la mención que hacía al 68 mexicano. O sea, toda la imagen, toda la simbología de Tlatelolco, y que también ha pasado por ese proceso de que en ocasiones la concepción del 68 está muy centrada en el Mayo francés, y yo creo que en buena medida también Casa de las Américas ha contribuido a recuperar ese Mayo, ese 68 que también se vivió en nuestro continente. Asimismo, Vivian hablaba o sea, daba cuenta de la diversidad que caracteriza la presencia del programa de México en esta feria. Y yo creo que podemos hablar que nuestro programa en Casa de las Américas, para esta feria también se distingue por eso. O sea, una de las cosas que estamos ofreciendo es cómo a través de lo que se puede hacer en Casa de las Américas se ofrece una perspectiva de esa diversidad que la anima. Es algo que se relaciona mucho también de lo que usted mencionaba con el intercambio que tuvimos ayer en la tarde con Mario Bellatín. Usted llamaba la atención en cómo los premios otorgados a los dramaturgos mexicanos fundamentalmente han sido otorgados por jurados de otras latitudes. Y ayer, cuando conversábamos con Mario Bellatín, una de las preguntas que le hacían tenía que ver con la recepción de su obra. Y, por ejemplo, él decía sobre esa recepción y cómo lo veían los jóvenes, que había visto una recepción relativamente amplia en países como Argentina, Uruguay, o sea, un poco también de esa porosidad y esas transferencias culturales que en alguna medida están presentes y que usted nos las ilustraba nuevamente acá. Y la idea de las actividades o los eventos que se realizan en casa, en el caso específico suyo mencionaba Mayo Teatral, que en muchas ocasiones se convierten en una puerta de entrada de determinados autores y artistas en sentido general a Cuba, que son elementos un poco que nosotros creo que nuestra institución puede mostrar también en un escenario como este. Así que agradezco mucho este recorrido y las cosas que nos ha ido situando. Entonces voy a darle la palabra a Silvia. Muy buenos días, ¿me escuchan? Debo decir que me ha costado muchísimo trabajo hacer este resumen, porque yo, que acostumbro a hablar, he decidido leer, porque realmente la presencia de México en la colección de artes plásticas de Casa de las Américas es muy significativa, muchísimas obras, y los eventos relacionados a la producción visual mexicana también. Por lo tanto, he intentado hacer un brevísimo y sintético recorrido por esa presencia mexicana, y me ha costado muchísimo elegir las obras que van a ver. Me compensa que tenemos 2 espacios con muestras de arte mexicano que, como le decía, me sirven de compensación para todo lo que no pude poner hoy en esta mañana. Dice: la Casa de las Américas, fundada en abril de 1959, se propuso establecer y fortalecer los vínculos con artistas e intelectuales latinoamericanos y socializar sus creaciones. La especialización a partir de diversos departamentos o direcciones y programas permite el estudio y la difusión de numerosas manifestaciones culturales de nuestro continente.
la institución conserva un importante patrimonio compuesto por documentos, grabaciones, títulos editados y obras plásticas. La Dirección de Artes Plásticas ha desarrollado una importante labor desde su inauguración en 1961. Y vale decir que desde antes, porque las mismas artistas visuales mexicanos llegaron a la institución antes de 1961. Esta dirección ha mantenido estrechas relaciones con artistas latinoamericanos y caribeños y ha desarrollado múltiples exposiciones para difundir las creaciones de nuestro continente. Se encarga además del estudio, la exhibición, la conservación y restauración de un significativo patrimonio de obras reunidas en la colección Arte de Nuestra América, que en el año 1984 recibe el nombre de Colección Arte de Nuestra América y de Santa María. Esta colección comenzó a partir del interés de su primera presidenta, Aide Santa María, de crear un museo de arte popular en la institución. Aide, en 1960, envió al escritor y diplomático guatemalteco Miguel Ángel Asturias una carta en la que pedía su colaboración para lograr este empeño. Cito: estamos solicitando su colaboración para una obra que hemos emprendido recientemente, la creación de un museo de arte popular en la Casa de las Américas. Es una necesidad para Cuba, ya que no tenemos ningún museo que nuestro pueblo pueda apreciar, esa manifestación artística a través de la cual se expresa también nuestra América. A partir de esta convocatoria llegaron numerosas obras de arte popular a la casa, que conforman una de las colecciones más importantes de ese tipo en nuestro país. Además de las obras de arte popular, fueron llegando a la institución piezas de disímiles manifestaciones. En especial, los concursos han permitido el crecimiento de la colección debido a la existencia en casi todos los casos de un premio de adquisición, donde la obra premiada pasa a formar parte de la colección permanente de la institución, y la frecuente voluntad de participantes y jurados de conservar sus piezas en la casa. En los años 60 se desarrolló el concurso latinoamericano de grabado, denominado más tarde Exposición de La Habana, experiencia que se retoma en el año 1987 con el premio de la joven estampa. Esto es un hecho que hace que el grabado, como que la casa llama a esta sección de la colección la estampa, sea una de las más ricas y más variadas que tiene la Casa de las Américas en sus secciones de arte contemporáneo, donde específicamente la colección de grabados de estampas mexicanas alcanza la cifra de 1000 y tantos ejemplares en un conteo realizado hasta el año 2018. O sea, es posible que del 2018 para acá podamos hablar de un par de piezas más entrando en la colección de grabado. Otro importante evento es el Premio de Fotografía Contemporánea Latinoamericana y del Caribe, convocado en 1981, que cambiaría su nombre a Premio de Ensayo Fotográfico en 1987. De este modo, los fondos de estampa y de fotografía son los más abundantes, reuniendo más de 5.000 obras de grabado y cerca de 9.000 obras de fotografía. Las exposiciones son fundamentales también para la entrada de piezas a la colección. La inclusión o no de obras a los fondos depende, de este caso, es de la voluntad del autor o de la institución que trae la exposición de donar las creaciones. En este hecho influye sobremanera la identificación del artista con la institución y el prestigio de la Casa de las Américas. La colección se ha desarrollado, por tanto, fundamentalmente a partir de donaciones. Esta es una importante particularidad, ya que demuestra el prestigio internacional de nuestro país y la voluntad sincera de colaboración que ha propiciado la Casa con los creadores latinoamericanos, los gobiernos, las instituciones y los coleccionistas. La donación ha nutrido esta colección, que nunca ha dejado de crecer debido a la gran cantidad de artistas que reconocen su importancia. Actualmente la Casa posee un patrimonio visual constituido por más de 20.000 obras. Algunas piezas pertenecientes a estos fondos se muestran permanentemente en varios de los salones del edificio central
y en exposiciones transitorias en diversos espacios de la casa, especialmente la Galería Latinoamericana y la Galería Mariano Rodríguez, especializada en arte popular. Entre esas piezas que se exhiben permanentemente está lo que quizás es una de las piezas más reconocibles en la colección Arte de Nuestra América y de Santa María, que es el árbol de la vida, el primero que vamos a encontrar en nuestra selección. Por favor, Adonis, ponme la primera imagen. Que, como les decía, forma parte de esa muestra permanente en la Sala Che Guevara. La colección de la casa, aunque posee obras de diversas regiones del mundo, como España, Estados Unidos y Canadá, se dedica especialmente al arte latinoamericano. Aquí tienen el árbol de la vida. Y caribeño. Debido a ello, la mayor cantidad de piezas pertenecen a nuestro continente. Se destacan, debido a la significativa cantidad y calidad de las piezas, países como México, Argentina, Venezuela, Chile, Cuba, Brasil, y se encuentran figuras representativas tanto nacional como internacionalmente, como pueden ser el argentino Emilio Petoruti, el también argentino Antonio Berni o Julio Lepar o Antonio Seguí, por ejemplo, artistas cubanos como Amelia Peláez, Wilfredo Lan, por supuesto Mariano Rodríguez, Antonia Iris, y los reconocidísimos artistas mexicanos David Alfaro Siqueiro, Manuel Felgueres, Rafael Coronel, Arnold Belkin, José Guadalupe Posada, Francisco Toledo, Vicente Rojo y Graciela Iturbide, entre muchos otros. Las obras que forman parte de la colección Arte de Nuestra América fueron realizadas fundamentalmente hacia finales de la década del 50 y durante los años 60, 70 e inicio de los 80. La colección de la casa, no obstante, nunca ha dejado de crecer debido al prestigio de la institución. Gracias a ello, los fondos de arte presentan piezas de décadas mucho más recientes. La Casa de las Américas se ha interesado además por la promoción de los artistas latinoamericanos a partir de la presentación de sus obras en exposiciones transitorias. En la historia de estas muestras, la presencia de México ha sido significativa a través de exhibiciones personales o colectivas y han mostrado creaciones atesoradas en los fondos y también otras que no pertenecen a la casa. En diciembre de 1959, recién fundada la Casa de las Américas, la primera de las exposiciones que se realiza es de arte mexicano. En ella, obras de José Clemente Orozco, Jesús Guerrero, Leopoldo Méndez, Alfredo Salce, Ángel Bracho, Pablo O'Higgins y José Guadalupe Posada, entre otros, se mostraron en Casa de las Américas en una exposición que recogía los mejores representantes del movimiento artístico renovador de corte nacionalista que se desarrolló en México entre 1910 y 1920. Transcurridas más de 5 décadas hasta el día de hoy, los espacios expositivos de la institución han mostrado de manera sistemática el devenir de la plástica mexicana en más de 60 muestras presentes en ella, desde la pintura hasta las expresiones más genuinas del arte popular. Se destaca la presencia de los artistas dedicados al grabado, como decía, pues la colección de estampas es una de las más significativas de la casa y la presencia mexicana está además representada en las secciones de pintura, dibujo, fotografía, libro arte, donde tenemos un preciosísimo ejemplar de José Luis Cueva, y muy especialmente en el arte popular. Las más de 500 piezas de arte popular que recorren diferentes regiones de México y expresan la riqueza de materiales, cerámica, madera, vidrio, metal, papel maché, textil fundamentalmente, son una muestra de la riqueza del arte mexicano, así como la representación de artistas contemporáneos de disímiles lenguajes y expresiones visuales, que va desde la nueva figuración hasta el arte conceptual, el arte abstracto, cinético y, por supuesto, diferentes manifestaciones, como decía, pintura con importantes piezas, fotografía y grabado, con una colección excepcional
y por supuesto otras manifestaciones como el dibujo, las instalaciones, el libro arte. Desde la etapa fundacional de la Casa de las Américas y las primeras exposiciones que llegaron a nuestra Galería Latinoamericana hasta la actualidad, la presencia del arte mexicano y sus creadores ha sido una constante en casa. Hoy, y en el contexto de la Feria del Libro, con México como país invitado, ofrecemos una pequeña muestra de este arte. Una parte en la Biblioteca José Antonio Echeverría de la Casa, que inaugurará esta tarde, junto a apreciados documentos bibliográficos de los archivos de la Biblioteca de Casa, una selección de obras sobre papel de artistas mexicanos que han expuesto en nuestra institución. Y acompaña esta selección de obras una representación de un fondo no menos importante, el archivo de documentación de la Dirección de Artes Plásticas, que se dedica a recoger toda la información sobre los artistas y las exposiciones que se realizan en Casa de las Américas. Este archivo se inició con la casa. Si recordamos algunos de los pasajes del documental Vamos a caminar por casa, hay un momento muy entrañable en que Aide Santamaría entra a la Dirección de Artes Plásticas, al Departamento de Artes Plásticas, y va mostrando este archivo. Abre las gavetas, los files, explica lo que estaba haciendo Lesbia Bendumois, que en ese momento era una especialista que trabajaba en este archivo, y explica en qué consiste este archivo y toda la información que contiene. En este archivo, por supuesto, ustedes van a ver en la exposición de la biblioteca que se inaugura esta tarde una mínima parte de esa gran cantidad de catálogos, invitaciones, recortes de prensa, artículos, publicaciones en la revista Casa de las Américas, donde la presencia de los artistas mexicanos es protagonista. Asimismo, van a ver también una selección de apenas una decena de obras de esa grandísima colección de arte sobre papel que tiene la Casa de las Américas dedicada a México. También están expuestos, inauguramos ayer, en la Galería Mariano, la muestra Viva México, con una selección de pinturas sobre papel amate, y digo una selección porque no son todos los papeles amate que tiene la casa, es una selección, y hay más de 30 piezas, y al mismo tiempo hemos colocado piezas de cerámica y madera de arte popular mexicano junto a la colección de los amates. También es válido destacar la labor investigativa y académica dedicada al arte mexicano en casa, que en las últimas décadas se ha enfocado tanto en el arte contemporáneo como en el arte popular. Debido a ello, se han realizado investigaciones que han formado parte de los trabajos de culminación de estudios de historiadores del arte, enfocadas a una de las secciones de los fondos de artes plásticas de Casa de las Américas más atractivas, el arte popular. De esta forma, investigaciones del arte de Metepec y sus árboles de la vida, la producción de obras de madera de palo fierro realizada por los grupos Ceris y Yaquis, la colección de vestimenta popular mexicana en casa y la cerámica de Talavera de Puebla han sido algunos de los temas escogidos para contribuir al conocimiento y valoración de la colección de arte popular. Dos elementos más quisiera recordar. Uno, la presencia de artistas mexicanos en las publicaciones de Casa de las Américas, en las cubiertas de nuestros libros, en las cubiertas de la revista Casa, lo podrán ver hoy también en la exposición que inauguraremos en la tarde en la biblioteca, la presencia de artistas mexicanos en la labor crítica de Casa de las Américas. Lo van a encontrar en los libros de Adelaida de Juan, en la Galería Latinoamericana y visto en la Galería Latinoamericana, y en diversos artículos de diferentes autores en la revista digital Arte América, así como la presencia constante de artistas mexicanos en los años temáticos que han servido
no solo para promocionar artistas específicos, sino también temáticas, como en el año cinético, en el año dedicado a la fotografía, al dibujo y a la nueva figuración. Durante 6 décadas, Casa de las Américas ha sido un puente y un espacio de unión entre los pueblos de América Latina y el Caribe. La presencia de los creadores mexicanos en esta casa es definitivamente una de las historias más entrañables para hablar de esa unión y de nuestro espacio común. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a Silvia. Silvia comentaba los 2 espacios también que existen, la exposición que se inaugura hoy en la Biblioteca José Antonio Echeverría, y mencionaba la que se inauguró en la tarde de ayer en la Galería Mariano, a lo que, bueno, invitamos también a que pasen por allá, el horario de lunes a viernes de 10 a 4 de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Y al mismo tiempo, con lo que comentaba Silvia, y recordar y mencionar estas exposiciones, caí en la cuenta también de que un poco esta feria es expresión, junto a otras cosas que se han ido haciendo en casa, expresión de todo el esfuerzo por recuperar un poco dinámicas y sinergias que se habían, o que se perdieron, o que se laceraron durante los 2 años de pandemia, ¿no? Sin duda, Casa no dejó de trabajar, las diferentes direcciones de Casa no dejaron de trabajar, continuaron realizando también sus actividades, sus eventos, sobre todo a partir de las plataformas digitales, pero siempre hay también la necesidad que un poco que estamos recuperando de encontrarnos, de que los artistas intercambien con el público, que los lectores intercambien con sus editores y los editores con sus lectores. Y caí en la cuenta que un poco en esta mesa, bueno, en marzo se realizó el premio de musicología, nos viene ahora el Mayo Teatral, y Silvia acaba de mencionar 2 exposiciones que se están abriendo. O sea, es expresión muy práctica, muy concreta también de cómo en estos meses, marzo, abril y mayo, quienes me acompañan en esta mesa han estado también imbuidas en todo ese proceso de recuperación de esa dinámica un poco más presencial, ¿no? Que también está, y que no significa romper con los aprendizajes que hemos ganado también, las maneras de hacer o las otras maneras de hacer que también hemos ganado. Entonces, bueno, quisiera ahora darle la palabra a María Elena para que nos comparta su visión. Bueno, muy buenos días. Si bien mis colegas decían que era difícil apretar la historia de una expresión dentro de la Casa de las Américas, yo les puedo decir que yo ni siquiera lo voy a pretender. O sea, yo no voy a pretender apretar la historia de la música en la Casa de las Américas, porque la música es esa expresión que de alguna manera acompaña las acciones de las demás direcciones de la Casa de las Américas, y al mismo tiempo va desarrollando su propio hacer, su propio programa de acuerdo con lo que los músicos de México, de Cuba y del resto de América Latina van estableciendo. Entonces yo les prometo que no voy a hacer ese recorrido y tampoco voy a leer. Yo les propongo entonces, si me permiten y me abren las pantallas, seguir desde la visualidad de los documentos, o sea, del quehacer documental, un poco esa historia. Y para seguir esa historia, yo creo que si de papel impreso se trata, no hay nada más grato que saber que una revista como Boletín Música ha acompañado el quehacer de la Casa de las Américas y especialmente de su dirección de música desde 1970. Eso significa que en los 118 números de la primera etapa y los 56 de su segunda etapa, de alguna manera han ido quedando registradas la huella de los músicos de México en la Casa de las Américas, y al mismo tiempo
han ido quedando registradas otros empeños que vinculan la presencia de la música y de la creación mexicana en nuestros fondos y en nuestros escenarios. Por eso, cuando pienso en la revista, creo que también es una suerte que en esos nuevos modos de hacer anteriores a la pandemia nos hayamos convertido no solo en una revista física, sino en una revista digital. Y a mí se me ocurría que, ¿por qué no partir en este sentido de ese fondo de nuestro sitio web, que es precisamente el árbol de la vida, que es el que le da a toda nuestra visualidad pública, para que nuestros amigos, los que están aquí y los que están y nos puedan ver desde el otro lado, sepan que en ese sitio de la Casa de las Américas pueden ir hacia atrás en estas historias. Y así podrían encontrar un número tan significativo como el 5253 de la revista, o sea, que es el número que lleva a la línea de la vida. Y eso me resuelve muchas historias escritas. No es este es el 45 al que me voy a referir después. Porque ese número, que es en la línea de la vida, les va a permitir a los que quieran saber sobre la presencia de México en la Casa de las Américas, les va a permitir saber todas las veces que ese grato nombre de país aparece a lo largo de la historia de la casa. Porque sus músicos han participado, porque sus obras están presentes en nuestras colecciones, porque de una manera u otra México ha ido contribuyendo a construir esas identidades múltiples que se traman y se tejen desde la Casa de las Américas. Y, por ejemplo, en un número como este que vamos a mostrar, el número 45, y con toda intención regreso a este papel impreso, que es el número que dedicamos a aquel momento tan significativo que fue el encuentro de la canción Protesta, donde México estuvo representado por esa figura entrañable de Óscar Chávez. Creo que Jaime había mencionado ya en la mesa anterior su presencia. Ese Óscar Chávez que estuvo presente dentro de este encuentro. En esta revista encontrarán el dossier facsimilar que da cuenta de ese hecho, de ese encuentro de julio-agosto del 67, en la voz de sus propios protagonistas, y da cuenta también de la presencia de una maravillosa guitarra que quedó firmada, que forma parte de nuestras colecciones, y que fue precisamente la guitarra de Óscar Chávez. Por suerte, Óscar regresó a la Casa de las Américas mucho después a recibir un premio Cubadisco, un homenaje que le hacía a Cuba, y allí le pudimos devolver su guitarra y decirle que sí, que habíamos conservado el gesto que él había tan amablemente compartido con todos sus colegas, porque hombres que hacen el arte acompañados de la guitarra para hacer la canción deben saber que si entregan su guitarra para generar de ahí un documento testimonial de esa naturaleza, deben saber que una institución como la nuestra la conserva de una manera entrañable. Y por eso yo quería que fuera el pretexto para presentar la revista, que es el Boletín Música, y que con toda intención no le pongo en sus números dedicados a México, porque están justamente mostrándose muchos de los números dedicados a México en esta exposición que se inaugurará esta tarde, donde Boletín Música tiene todo un espacio en el cual no solamente muestra los textos de los autores mexicanos que integran y que han aportado sus artículos temáticos, sino también secciones muy queridas en la revista, como son las secciones de partituras, porque cada número de la revista entrega una partitura impresa, y hemos puesto con toda intención esas partituras que llegan de autores mexicanos, así como momentos de la revista que ha sido dedicada a la creación de ese país, como es la sección de partituras dedicadas al compositor Manuel Enríquez. O sea, allí los van a encontrar, y yo por eso decía, bueno, solo decirles que la revista físicamente, bueno, desde el 18 no tenemos la revista físicamente impresa, pero que de manera digital podrán entonces encontrar estas múltiples voces que dialogan desde la revista a través de las páginas digitales de la Casa de las Américas. Y de esa manera, en esa revista y en la historia de relaciones de la Casa, vamos a encontrar que hay varios nodos de relación. Óscar Chávez participó de ese primer nodo de relación, que fue precisamente el encuentro de la canción Protesta. Los compositores de México
fueron protagonistas de otros nodos de relaciones que se generaron en la casa desde la creación musical. Uno de ellos, el premio de composición, otro de ellos, el premio de musicología. Y yo aproveché entonces esta imagen de Argelier León, que fue el segundo director de música de la Casa de las Américas, con ese compositor mexicano que tanto respetamos, que es Mario Lavista. Mario Lavista se fue convirtiendo en el imaginario de la casa, en ese nombre que siempre se recurre cuando se quiere hablar de cómo surgió la idea del premio de musicología. Y fue precisamente Mario Lavista, en el encuentro de 1976, que propuso que la Casa de las Américas, si bien desarrollaba un premio literario, ¿por qué no estimular a través de un premio la investigación de la cultura musical del continente? Así se tramaron las relaciones, se tramaron con ideas concretas, con propuestas concretas. Y si bien ya los compositores mexicanos tenían una presencia notable, y la van a ver más adelante, bueno, es una acción como esta la que desencadenó un premio como el que acaba de mencionar, que llegaba a su 18 edición hace apenas un mes. Pero esa relación que empezó en ese momento luego fue desarrollada a lo largo de todos los años. Ustedes van a ver que una figura como Mario Lavista, que fue creciendo a su vez en su historia intelectual, en su historia desde la creación, mantuvo esa entrañable relación con casa, y por eso a mí me daba mucho me gustó mostrarles a ustedes la relación entonces que en esa última visita que hizo a Cuba, y que por suerte tuvimos el atino de lograr concretar en una apretada agenda que un artista como él tenía uno y otro año, logramos ajustar su agenda para que entonces pudiera ser el protagonista de este taller latinoamericano de composición que cada 2 años acompaña al Premio de Composición Casa de las Américas. Y fue precisamente ese momento que no sabíamos que todas las entrevistas que hicimos, todas las fotos que hicimos, todo el registro documental que pudimos hacer de esa presencia iba a ser nuestra última oportunidad. Una figura como Mario Lavista representa esa historia, y otra figura como Rodrigo Sigal significa entonces otro polo de creación. Mario Lavista en esa música de cámara, esa música sinfónica, esa música que tiene muchas miradas de lo más osado de las vanguardias latinoamericanas, y por otro extremo Rodrigo Sigal, una figura que entra desde la creación hacia todo el quehacer más tecnológico, bajo toda una perspectiva que pudimos disfrutar no solo en su presencia como jurado del premio de composición, sino también como artista mismo en ese proyecto maravilloso que es Lumínico, que fue mostrado aquí en la sala Che Guevara. O la relación entrañable con figuras que desde la musicología han ido estando presentes en la casa a lo largo de todo el Coloquio Internacional de Musicología, y ellos también actuando como jurados. Les muestro solamente 2 puntos extremos. O sea, por una parte Alejandro Madrid, que yo siempre recuerdo que una de sus primeras veces en Cuba, bueno, fue para el Premio de Musicología del 2003, luego fue premiado en el 2005, pero en esa primera Casa Tomada, que fue el encuentro de Casa Tomada de jóvenes intelectuales, bueno, fue precisamente Alejandro Madrid uno de los invitados a ese primer encuentro. O sea que no solamente los músicos y los musicólogos han ido participando de los nodos de encuentro de la Casa de las Américas desde quehacer musical, sino desde los otros empeños más abarcadores. Y bueno, María Luisa de la Garza, que acaba de ser la persona que inauguró las acciones de premio en la 18 edición, y que en su carácter de miembro de la rama latinoamericana de la Asociación de Estudios de la Música Popular, estuvo en Cuba en el 2016, o sea, tomé la foto, no tomé la foto más reciente que la tenemos, sino la foto que nos remonta al momento que fue precisamente en Cuba donde le tocó asumir la presidencia de la asociación. O muchas otras figuras entrañables que desde México han estado dialogando con nosotros, como puede ser el caso de Rubén López Cano, que lo tienen al lado de Julio Mendeville, y Rubén, que es un musicólogo que ha estudiado mucho la música cubana también, y que lo hizo desde los años 90, y que luego fue manejando su presencia en casa y estando
con nosotros a lo largo de varias ediciones del premio y que también fue desde 2005 jurado para el premio de musicología. O, bueno, a otro lado, Yael Vitrán, que justamente estuvo con nosotros en el premio del 16, pero que en ese momento también estaba dentro de la dirección del CENIDIN. Y ahora aprovecho este comentario para decir que el CENIDIN, que es uno de los focos de investigación más importantes para América Latina, mantuvo una estrecha relación con la Casa de las Américas en esas décadas del 70, cuando era Argeliers, el director de música de la Casa de las Américas, y cuando era Manuel Enrique, este compositor que ya he mencionado, el director del CENIDIN. Es decir, esas relaciones entre las instituciones de la música en México, de la investigación en México y la Casa de las Américas han sido permanentes y sostenidas. Y han permitido entonces generar toda una estrategia de trabajo que se hace valer tanto en la relación de una revista como Música, la revista Pauta, de la cual fue director también Mario Lavista, que luego también participó de eso, Consuelo Carredano, que estuvo como jurado también en el premio de musicología, y esa relación entre instituciones y entre personas ha sido algo que ha caracterizado de manera sistemática las relaciones de Casa y de México en el plano de la música y la musicología. Aquí hay dos imágenes más que menciono. Por una parte, José Luis Segura, que fue participante de varias ediciones de coloquio, y Eugenia Rubina, una investigadora de origen ruso que lleva mucho tiempo en Cuba y que es quizás una de las participantes más fieles en México, pero una de las participantes más fieles dentro del premio de musicología y dentro de su coloquio internacional. Así que, y además toda su obra está dedicada al estudio de las músicas coloniales, especialmente las iconografías en México. Yo mencionaba todos estos aspectos que relacionaban al premio de musicología y a su coloquio, porque también en este contexto de libros quiero invitarlos que cuando entren a la biblioteca, de la cual está entrando en este momento en sala su directora, Rosita, y ella debe saber que hemos hablado mucho y hemos anunciado mucho la exposición que ha de inaugurarse. Bueno, creo que tendrán la posibilidad de ver 3 libros que son resultado del premio de musicología y que forman parte de esa colección y que están referidos a México. Uno es Los Sonidos de la Nación, de Alejandro L. Madrid, a quien ya mencioné. Otro es El Narcocorrido, que es el libro que fue aportado por el antropólogo, por el mexicano José Manuel Valenzuela, y que trata ese tremendo problema, cómo se refleja en las voces populares a partir de la música, y una obra que, aunque pertenece a un autor de origen peruano, Aurelio Tello, que radicó mucho tiempo en México, bueno, que es la obra sobre la música de Gaspar Fernández en la Catedral de Oaxaca. Son 3 libros que están relacionados directamente con el premio de musicología y que forman parte de nuestras colecciones. Ya les dije, no puedo pretender mencionarlos a todos, porque un premio de musicología que lleva 18 lecciones y 12 coloquios internacionales, más todas las ediciones desarrolladas del premio de composición, haría imposible que yo mencionara toda la huella. Y por eso creo que entonces me voy a ahora referir un poco a la huella que los músicos han ido dejando en escenarios de la Casa de las Américas. Por una parte, deben estar ustedes mirando, es que no veo exactamente lo que ustedes ven, pero no se preocupen. Deben estar mirando una foto en la cual he colocado 2 extremos. Por una parte, ya les había mencionado esa presencia de Óscar Chávez, pero en todo el desarrollo de ese movimiento de la Nueva Trova, que ahora estamos celebrando sus 50 años, en esa presencia de los soldados, como diría Vicente Feliu, de la canción. Él decía que era un soldado de casa, yo digo que ahora que eran soldados de la canción, que esa es su mejor arma. Bueno, en el 2000 fue buena idea de Vicente Feliu generar otro evento que le permitiera a las generaciones de cantores
volver a encontrarse como se habían encontrado en aquella primera generación del 67, y fue precisamente el Encuentro Iberoamericano de la Canción Canto de Todos. Y yo, bueno, represento ese evento en la figura de Alejandro Filio, que en ese momento estuvo junto a Fernando Delgadillo con nosotros. Y en otro extremo, esa presencia de los músicos, de los músicos de toda la creación, digamos, académica, que siempre tiene fronteras muy borrosas cuando de América Latina se trata, porque las músicas pasan de un lado a otro, seamos o no conscientes de eso. Y yo quise significar a una mujer extraordinaria, a una artista extraordinaria que es Mercedes Gómez, que en esa foto donde ustedes la ven, estaba justamente en su segunda visita a la Casa de las Américas presentando un disco maravilloso que se llamaba Zarpa al Azar. ¿Por qué la menciono? Porque digo estas fronteras borrosas en el arte musical, porque Mercedes justamente presentaba un disco que era el resultado del encargo hecho a compositores de América Latina para la creación de arpa. O sea, ella había pedido obras originales que fueron grabadas en ese disco y que fueron presentadas por primera vez para el mundo aquí en la Casa de las Américas, en esta misma sala. Y era un disco que precisamente pretendía que las diversas arpas populares fueran tomadas por los compositores como punto de referencia para toda la obra que está contenida en ese disco, dedicada a ella, que es realmente una arpista extraordinaria. Y eso entonces nos lleva a los diferentes escenarios que como eventos colectivos o como propuestas individuales ha tenido la música. Yo quiero revisar solo algunos ejemplos. Ya les digo, si recorremos la línea de la vida, México va una y otra vez. Voy a solo mencionar algunos ejemplos que tienen que ver con ese quehacer. Por una parte, un cantar del pueblo latinoamericano que tuvo ediciones en el 74 y en el 75, pero que si se fijan, y ojalá pueda verse, no estoy muy segura si se puede ver, no se ve, ¿verdad? Tenía que haberlo señalado, pero bueno, México está presente en tres figuras que participan. Es un evento dedicado a ese ejercicio de que nosotros en Cuba llamamos repentismo y que va teniendo diferentes nombres a lo largo del continente. Por tanto, los payadores y repentistas se encontraron en este cantar del pueblo latinoamericano que Casa convocó en 2 ediciones. Como es natural, ahí estuvieron los mexicanos. Y otro tipo de escenario es justamente, también tomando esta sala como espacio, el modo en que la Casa de las Américas fue rompiendo los silencios, porque en la música, cuando no tienes el escucha, tienes un silencio absoluto de la creación del otro lado. Y les he puesto 2 ejemplos de esos espacios que ahora todos recordamos y utilizamos de muchas maneras como música en la casa, que tuvo estas preciosas portadas para cada edición, y aún cuando no estaba la presencia física del músico, permitía que con lo que llegaba en ese momento, principios de los 70, a lo largo de esa década, hacer que las músicas de otros países llegaran. Y bueno, justamente van a ver que en estos 2 ejemplos que les estoy mostrando, figuras muy notables de la música cubana, como es el caso de Manuel Duchesne-Toussaint y Leo Brauer, son las personas encargadas de hacer el análisis y el comentario de compositores mexicanos que en ese momento, en la nota, dice eran muy jóvenes. Ahí van a tener varios nombres, de entre los cuales está Mario Curiel Aldana, entre los cuales vamos a ver también a Manuel Elías, luego diríamos Manuel de Elías, otro compositor muy notable, presidente del Colegio de Compositores de Música de Arte para América Latina, y que va a estar mostrándose en ese momento donde podía estar entre los jóvenes compositores mexicanos. Bueno, este es otro de los programas de esas audiciones comentadas, que en este caso está a cargo de Carmen Valdés, la profesora Carmen Valdés, y ese entrañable amigo Roberto Valera.
Sin embargo, la música en vivo también llegaba de México de una u otra manera y vamos a tener, por ejemplo, el cuarteto Britán, el cuarteto Britán, que es la familia que da origen a lo que en este momento está considerado el cuarteto latinoamericano más importante en esa categoría instrumental. Y ya les había mencionado a Yael, les mencioné a Yael que era la niña en ese momento y ella siempre decía que sus hermanos y su padre no lo trajeron a este concierto de 1982. Como ustedes verán, en eventos como fuera el premio de musicología o el premio Casa, lo van a ver, también los músicos cubanos daban un lugar importante, no sé hasta dónde se puede ver, aquí tienen el premio Casa, a la música de México. Es decir, los músicos cubanos tienen en sus repertorios una gran estima por los compositores, tanto establecidos como los contemporáneos, los establecidos por la historiografía como los compositores contemporáneos, así como la presencia de los intérpretes. Y yo sé que ahora Jaime está pensando de que son obras para piano. Sí, en ese momento eran obras para piano porque por suerte el piano era útil en ese momento y como ven, Ninochka Fernández Brito, de igual manera que Bañuelos, podían entonces en la sala Che Guevara hacer y desarrollar estos conciertos. Los amigos que nos están oyendo dirán, ¿por qué? ¿Qué pasa con el piano? Nada, que el piano ya no lo tenemos y siempre lamentamos no tener un piano por eso. Y yo he dicho que en toda oportunidad voy a decir que no tenemos un piano. Entonces, antes de que aquí tenemos a Mari Carmen Higuera, también otra pianista que desarrolla todo un repertorio de obras de compositores mexicanos para uno de los programas de concierto. O Ernesto García de León, guitarrista mexicano, que va a estar muchas veces con nosotros en Cuba. Se hace una figura muy cercana y Argeliers León lo invita en varias ocasiones para hacer programas de conciertos donde el énfasis está precisamente en obras para guitarra de compositores mexicanos. O aquí tienen, bueno, a Jorge Suárez, otro pianista, que va a tener entonces también un despliegue de obras contemporáneas. O también tenemos que mencionar que en conciertos sinfónicos, camerales, obras de autores tan significativos como Silvestre Revuelta o Chávez son casi obras obligatorias dentro de programas de concierto. Y por último, yo quisiera comentar que la presencia de México en la Casa de las Américas es siempre significativa, pero también la presencia de México en los músicos cubanos es significativa, no solo en los que ya he mencionado, así como muchos músicos cubanos que por una razón u otra han tomado México como su lugar de vida. Y ese es el caso de esta agrupación que pudimos invitar al premio de composición para una de sus inauguraciones. Se trata de artistas cubanos que han fundado el Cuarteto Huay y que dedican todo su trabajo a la música contemporánea. Yo sé que cuando uno dice cuarteto, quizás para los músicos, para los que no son músicos, no significa mucho. Es que el cuarteto es una de las agrupaciones de mayor dificultad porque se trata de 4 virtuosos que tienen que juntarse, porque son 4 instrumentos que tienen el mismo grado de dificultad, interés y participación dentro de una obra. Y yo quería entonces un poco finalizar este encuentro con la música en la casa, mencionando que México además le da a los músicos esa posibilidad de hacer del espacio y del escenario, porque la cultura mexicana lo imprime, porque la cultura mexicana lo demanda. Y igual que vimos a una Mercedes Gómez
poner en su zarpa al azar, ir cocinando en escenario. Me acuerdo que para ese momento trajimos una de las ollas preciosas de la colección y las pusimos en escenario, igual que a los más jóvenes bailarines y músicos que estudian en Cuba, de México, les dimos la posibilidad de celebrar un Día de los Muertos, ocupando toda la casa en un gran performance que concluía en el estreno de una obra músico-danzaria. Bueno, de esa misma manera, creo que un cuarteto de cubanos que han hecho su vida en México y que han abrazado la cultura mexicana, vieron que era importante que traer a Cuba a esa inauguración de premio, ese espacio de México, esa manera de México. Y es por eso que ustedes están viendo, supongo en pantalla, ¿sí? Están viendo que... ¿Lo están viendo o no? No, ahora no. ¿Ya? Van a verlo. Ya se vio. Ya se vio, qué pena. Sí. ¿Podemos repetirlo? ¿Podemos echar atrás si pueden? Ya lo vieron. Bueno, entonces vieron que esa sala Guevara se convirtió en un altar de muertos, en donde el público participó del ritual, los músicos participaron del ritual, las gestoras de la dirección de música, Laida y Carmen, participaron del ritual, pero si se fijan, la figura que está en el centro es José Juárez. O sea, era una manera de abrazar Cuba y México, esas dos partes que forman parte de su naturaleza creativa, de su manera de hacer y de pensar la realidad desde la música, el que el cuarteto Tuay tomó y trajo para esa inauguración del Premio de Composición Casa de las Américas. Máscaras, color, se juntó al sonido. Y con eso les digo que bajo ese árbol de la vida no hay modo en que cuando un músico canta, cuando un poeta nos entrega su obra, cuando cualquier intelectual que llega a casa bajo ese árbol de la vida, no hay manera que de alguna manera casa y México no vuelvan a juntarse. Ese espacio es mágico. Y es mágico porque de alguna manera México, Alfonso Sotelo, lo hizo mágico. Y esa magia es la que cada vez que yo le hago el saludo a los músicos que van a entrar a escenario, les digo que la sala es mágica y es mágica por eso. Sea el artista de México, sea de cualquier parte del mundo. Los mexicanos lo sienten más, quizás, pero cada vez que la música sucede a los pies del árbol, entonces la magia de la música, como decía Harold Gramash, se produce. Hasta aquí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a María Elena. Tenemos algunos números del Boletín Música y la revista Conjunto que se están vendiendo en la entrada y que bueno, también servirán para este recorrido, para completar este recorrido en algunos casos. María Elena mencionaba la inauguración de la exposición hoy en la tarde en la biblioteca. Creo que Silvita también la mencionó. Y hay dos ideas que también me parece que para ir cerrando sirven de imágenes, ¿no? María Elena ahora terminaba con una secuencia de imágenes también de ese espacio y de ese escenario de la sala Che Guevara, del árbol de la vida, de los músicos, que tiene que ver también un poco con toda esa mística que se genera en casa. Y hablaba en determinado momento, describía a Vicente como un soldado de la canción y de la casa. Y es muy, muy útil, ¿no? Porque como imagen, porque es todo el proceso del servicio, un término quizás tan cerrado como el de soldado, que uno lo asocia a límites, a encuadres,
qué manera de convertirlo en como un misionero de la libertad, ¿no? Porque es precisamente el escenario de la canción, el ámbito de la canción es un ámbito de libertad, es un ámbito de intercambio, es un ámbito de simbolismo. Yo creo que de todo eso hemos tenido hoy acá, hemos conversado hoy acá, ha sido un panel excelente, exposiciones excelentes. Nosotros desde que comenzamos a organizar la feria, sin demeritar ninguna actividad, ninguna presentación, veíamos con mucha alegría que se realizaran estos dos paneles de la presencia de México en la casa. Tanto el que se realizó ayer, dedicado a la presencia en el archivo y en las publicaciones de Casa de las Américas, como el de hoy, dedicado a la presencia en el teatro, en las artes plásticas y en la música, porque al mismo tiempo contribuye a que uno, aunque lo hace de manera permanente, siga pensándose y siga dimensionando cuánto ha ido aportando, cuánto tiene que aportar, y en muchas ocasiones, aunque lo tenemos claro, sistematizar y divulgar, ¿no? También es bueno. Yo conversaba y le escribía antes que era una oportunidad para conocer casa, por lo menos para mí lo es, y creo que para muchos de los que estamos acá también lo ha sido. Así que agradezco a Vivian, a Silvia y a María Elena por la oportunidad, y nada, esperamos contar con ustedes en las otras actividades que realizamos. Gracias a todos. Muchas gracias.